Bendiga a todos los hermanos que están en esta noche, a los que nos visitan. Les decimos que son bienvenidos a la casa del Señor. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Para cuando usted desee venir a buscar el rostro del Señor, esta es su casa también. Amén. Gloria sea al Señor. Isaías 43, versículo 18. Y vamos a lecturar todos juntos, amén, a este versículo de la palabra del Señor. Y si tenemos la cita decimos amén. Y damos lectura en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Una vez más, fuerte. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Amén. Palabra de Dios. Tome su asiento. Gloria sea el nombre de Cristo. Hoy es el último domingo de este año 2025. Ya el próximo domingo entraremos al primer domingo del año 2026. No os acordéis, dice el profeta Isaías, de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Yo, hermano, en esta hora me inclino a poder reflexionar sobre un tema que permanece vigente. Y este tema, hermano, es cómo lidiar con nuestro pasado. ¿Cómo lidiar con nuestro pasado? A veces el pasado nos persigue, ¿no es cierto? Nos persigue, donde vamos nos persigue el pasado. Y esta es una realidad que atraviesa, hermano, toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Anclarse al pasado detiene, hermano, lo que es el progreso. El pasado puede convertirse en un ancla que impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque ¿sabía usted que cada uno de los que estamos reunidos en esta hora, en este lugar, tenemos un propósito de Dios? Vinimos a este mundo, hermanos, con un propósito y con una misión. Ya hay un propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. En Éxodo, hermanos, 16, se recoge la triste historia de cuando los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había formado, ese pueblo que comenzó con la familia de José y que entró a Egipto, ¿no es cierto?, a morar, ¿no es cierto?, en la tierra de José, en una tierra de abundancia que el faraón de aquella época le dio, ¿no es cierto?, a la familia de José. Y allí se multiplicaron y pasaron los años. Y llegó, hermano, a ser un pueblo, hermano, grande, más de 3 millones de personas. Eran los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, cuando Dios los sacó con mano poderosa por medio de Moisés. Pero en el capítulo 16 del libro del Éxodo, vemos la triste historia cuando los israelitas se quejaron, hermanos de Dios, y vemos de que ellos murmuraron ahora contra Moisés y Aarón, porque ellos dicen que añoraban las ollas de Egipto. Añoraban, hermano, las cosas que tenían en Egipto, olvidando que aquellas cosas, que aquellas ollas que ellos, hermano, añoraban, que echaban de menos, eran símbolo de esclavitud. ¿Cuándo alaban a Dios? Vamos a Éxodo 16, versículo 3, dice la Biblia: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Esta gente, los israelitas, estaban, hermano, aferrados
emocionalmente a Egipto. Habían estado 430 años en Egipto. Se le había pegado la cultura, se le había pegado la forma como eran los egipcios. Habían traído, hermano, todo lo que en Egipto habían aprendido. Entonces había un apego, hermano, de los israelitas en la parte emocional a Egipto. Estaban aferrados a Egipto. Perdieron la confianza en el Dios que lo había sacado de la esclavitud y que ahora los guiaba con mano poderosa hacia una plena libertad. Gloria sea al Señor. Pero que vemos en la Escritura, hermano, que el pueblo de Israel, los judíos que habían estado esclavizados por Faraón, ahora que eran libres, ahora que ya habían visto, hermano, cómo Dios, con mano poderosa, lo había librado de la esclavitud del Faraón, ahora ellos querían volver atrás. Aunque eso implica renunciar a la promesa de una tierra que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que ahora estaba cumpliéndose en ellos. Había una promesa que Dios estaba cumpliendo, hermano, en ellos. Que el Señor nos libre a nosotros, los que estamos aquí escuchando esta palabra, que nos libre Dios de asumir tal actitud como la actitud de los israelitas. Y que nos enseñe nuestro Dios a desear todo lo nuevo y lo bueno que Él tiene preparado para todos nosotros. Dios tiene algo bueno para nosotros hoy, en este presente que también es terreno de su gracia, que el Espíritu Santo nos capacite para mirar siempre hacia adelante con fe, sin nostalgia por lo que quedó atrás. ¿Cuánto aman a Dios, hermanos? En 1 Corintios capítulo 10, verso 5 al 6 del verso 11, encontramos al apóstol Pablo, que escribe esta primera carta a la iglesia de Corinto. Una iglesia, hermano, que tenía los dones del Espíritu. Una iglesia, hermano, que era espiritual, que tenía todo, hermano, para ser una tremenda iglesia, pero que había grandes conflictos en la iglesia de Corinto. Pero Pablo, hermano, aquí utiliza parte de la historia de Israel en el desierto. Su incredulidad, la idolatría, la murmuración, la desobediencia. Y Pablo utiliza esto como una advertencia para la iglesia de todos los tiempos. Y nos llama a nosotros ¿a qué? A no cometer esos mismos errores que cometió Israel. Y nos llama, hermano, a vivir con fidelidad. Nos llama a nosotros como iglesia a vivir con gratitud. Nos llama, hermano, a vivir en obediencia. A ser consciente de que estamos en una carrera espiritual hacia la promesa firme de nuestro Dios. Una promesa firme, una promesa segura, hermano, que va a estar aquí, que no se va a mover, que nosotros, tú y yo, tenemos en Jesucristo, nuestro amado Salvador. ¿Cuántos quieren esa promesa firme? ¿Cuántos quieren esa promesa, hermano, segura en esta noche? ¿Cuántos pueden decir, yo estoy seguro en Cristo? ¿Cuántos pueden decir, yo estoy segura en Cristo? Si Él viene por mi vida, pues con Él. ¿Cuántos pueden tener esa seguridad? ¿Cuántos pueden tener esa certeza? ¿Cuántos pueden tener esa firmeza en esta hora? Que Dios bendiga. Otro ejemplo que demuestra que el pasado puede convertirse en un ancla que impide avanzar hacia el propósito de Dios es la historia de la esposa de Lot, el sobrino del patriarca Abraham. Esta mujer dice que al volver su mirada para ver todo lo que dejaba en Sodoma, ¿qué es lo que era Sodoma? Sodoma era una ciudad que estaba, hermanos, sumergida en el pecado de la homosexualidad. Los ángeles que entraron para avisarle a Lot que tenía que salir de allí porque venía juicio de Dios, los ángeles querían acostarse, las personas de ese lugar querían acostarse con los ángeles de Dios. A ese nivel, a ese grado, hermano, de degeneración había en Sodoma. Lot le dijo, ahí tienen a mis hijas,
hagan con ellos, con ella lo que quieran, pero hay estos varones, déjenlos quietos. Pero ellos no, ellos querían a los ángeles de Dios, ellos querían a los varones que habían entrado a la casa de Lot. Esa era la ciudad donde vivían ellos. Ahí estaban, hermanos, Lot, su esposa y su familia, sumergidos, viviendo en una ciudad llena de maldad y llena de pecado. Y Lot no era cualquiera en la ciudad. Era uno que juzgaba. Era uno que estaba a la puerta de la ciudad. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, hermanos. Pero sin embargo, hermano, Dios tuvo misericordia, no por Lot, no por su mujer, sino por su tío Abraham. Porque Abraham estaba intercediendo. Señor, le dijo, si hubieran 50 justos, ¿no destruiría la ciudad? No la destruiría. Si hubiera 30 justos, ¿destruiría la ciudad? No la destruiría. Pero no había ni 50, ni 30, ni uno. Pero por amor a Abraham, por la intercesión de Abraham, Dios salvó a Lot y a su familia. Pero ahora, hermano, que los ángeles los sacan de la ciudad corriendo a prisa rápidamente, porque ya el juicio de Dios venía. Dice que esta mujer, al volver su mirada para ver lo que había dejado en Sodoma, ¿por qué? Porque su corazón estaba en Sodoma, su corazón estaba tal vez con la amistad que tenía allá, su corazón estaba con lo que ella había formado. Dice que se convirtió en una estatua de sal. Su apego al pasado le impidió abrazar la salvación que Dios estaba ofreciendo a toda la familia. Génesis capítulo 19, versículo 17 y 26. Dice la Biblia: tan pronto como lo sacaron, uno de los ángeles dijo: si quieren salvarse, corran, no miren hacia atrás, ni se detengan en el valle, huyan a la montaña y pónganse a salvo. De lo contrario, serán destruidos. Pero miren lo que agrega la Biblia: pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Esta mujer, que había sido casi sacada a la fuerza de Sodoma, tenía su corazón aún en la ciudad. Aunque estaba fuera de Sodoma, Sodoma no estaba fuera de ella. Y así hay muchos hermanos que aún pueden estar sentados en este lugar escuchando la palabra de Dios, pero su corazón, hermano, aún en su corazón hay cosas de este mundo. Aún en su mente hay cosas de este mundo. Dios nos ayude. Quienes no se desprenden de su pasado difícilmente podrán visualizar y creer en el futuro que Dios le ha preparado. Ni Egipto, ni Sodoma, símbolos de nuestro pasado sin Cristo, tienen nada nuevo que ofrecernos. Se lo repito por si no lo escucho bien. Ni Egipto ni Sodoma, símbolo de nuestro pasado sin Cristo, no tienen nada nuevo que ofrecernos. Así que no esté usted poniendo la mirada en el mundo. ¿De dónde Dios lo sacó? ¿De dónde Dios lo rescató? ¿Alguno de la droga? ¿Alguno del alcohol? ¿Alguno de la vida liberal sexual? Lo sacó de allá del mundo donde estaba perdido, sumido en la maldad y en el pecado. De allá Cristo lo sacó. No tiene nada que estar mirando al mundo, no tiene nada que estar deseando las cosas del mundo. Aleluya, porque allá nada bueno hay que te ofrezca el mundo. Cristo lo es todo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? No permitamos que los patrones del pasado sin Cristo, ya redimidos por Él, gobiernen nuestras decisiones hoy. Cada día es una oportunidad que el Señor nos da para avanzar en su llamado y en su propósito. Cada día es una oportunidad que el Dios del cielo nos da para avanzar en su llamado y en su propósito, porque usted fue llamado por Dios con un propósito de Dios en su vida. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que ama al mundo se constituye
Ame a Cristo. Ame a Cristo en esta noche. Él lo es todo para usted. No necesita nada, hermano, del mundo. No necesita nada, hermano, lo que el mundo ofrece: droga, alcohol, sexo, hermano, y cuantas cosas, hermano, que hoy los jóvenes están perdidos, hermano, en esa miseria que el mundo les está ofreciendo. Gloria sea el nombre de Jesús. Si Dios te sacó de aquí, no mires para allá, no mires a Egipto, no mires a Sodoma, no hay nada bueno allí. Bendito sea el nombre del Señor. El profeta Miqueas, al final de su libro, proclama la esperanza de que Dios no solo perdona, sino que sepulta nuestras maldades, nuestras iniquidades, y la arroja, dice, al fondo del mar, donde ya no pueden ser recuperadas ni recordadas. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Por lo tanto, digamos con firmeza en esta hora, como el apóstol Pablo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordemos que el carácter y la conducta comienzan en la mente. Nuestros actos son influenciados por aquello a lo que damos cabida en nuestros pensamientos. Por lo tanto, debemos enfocarnos en todo lo que conduce a una vida digna y a la paz de Dios. Filipenses 4:8 nos dice: concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensa en cosas excelentes y que sean dignas de alabanza. Cuando usted, hermano, se concentra en todo esto de lo que habla Pablo aquí en Filipenses, no tiene ninguna chance de mirar a Egipto. No tiene ninguna oportunidad de desear lo que estaba en Sodoma. ¿Por qué? Porque usted está concentrado en lo que es verdadero, en lo que es honorable, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es bello de Dios, en lo que es admirable de Dios. Usted está pensando cosas buenas, cosas que son dignas de alabanza. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? ¿Cuánto está entendiendo la palabra en esta hora? Recordar las obras de Dios no es retroceder, sino avivar la esperanza y fortalecer la fe. El salmista Asaf revive su fe y alcanza consuelo en medio de esa angustia cuando, al recordar los hechos poderosos del Señor con su pueblo Israel allá en los tiempos pasados, se dijo a sí mismo en el Salmo 77, 11 y 12: recordaré, dijo Asaf, las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Pensaré en todo lo que ha hecho. Cuando el salmista trajo a su memoria la bondad, trajo a su memoria la fidelidad de Dios, que habían sustentado a su pueblo Israel en medio de todas las dificultades, esos hechos maravillosos del pasado, dice que avivaron su esperanza. Dios es digno, iglesia, de confianza, y Él es capaz de cambiar las circunstancias presentes como lo hizo también antes. Amén. Recordar las obras de Dios es un poderoso antídoto contra la desconfianza hacia su bondad y sus promesas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque Él es un Dios inmutable, que quiere decir que Él no cambia, que Él no varía, que Él permanece fiel. ¿Quiénes cambiamos? Somos nosotros. ¿Quiénes fallamos? Somos nosotros. Pero nuestro Dios es un Dios inmutable. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo por siempre. 1 Timoteo 1:12 dice que el apóstol Pablo reconoce su pasado y
y lo reconoce como un testimonio vivo, un testimonio poderoso, un testimonio, hermano, de cambio, de transformación, que es lo que produce la gracia, hermano, de Dios en la vida de los pecadores. El apóstol Pablo convierte aquí sus recuerdos en una alabanza que exalta el honor, la gloria al Rey de los siglos, aquel que es inmortal, aquel que es invisible, aquel que es el único y sabio Dios. Le testifica a Timoteo del cambio que Dios operó en su vida. 1 Timoteo 1:13 dice la Biblia: yo que antes, dice que está hablando Pablo a Timoteo, yo que antes era blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pablo, mire, Pablo trae a la memoria quién era antes de conocer a Cristo. Y no lo trae para condenarse, no lo trae, hermano, memoria para entristecerse, sino que lo hace ¿para qué? Para exaltar cómo la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso un día lo alcanzaron a él. Le daba gracias a Dios por haberlo escogido, a pesar de haber sido un acérrimo perseguidor de los cristianos, pero le daba gracias a Dios por haberlo escogido, por haberlo convertido ahora en un misionero de Cristo. Jesucristo, además de perdonar sus pecados, puso su confianza en Él. Y de perseguidor lo hizo su embajador, para representar sus intereses en la tierra. No lo llamó para recibir honores ni ocupar cargo eclesiástico, sino que Dios llamó al apóstol Pablo para servir a Cristo y servir a la iglesia. Pablo no estuvo sentado en el primer lugar de la iglesia, no tuvo en ciertos lugares privilegiados. La mayoría de su ministerio lo pasó, hermano, preso, lo pasó en naufragios, lo golpearon, lo botaron fuera de la ciudad, medio muerto por predicar el Evangelio de Cristo. Pero allí estaba Pablo, abriendo iglesia, predicando el Evangelio. Él dijo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Ayer oraba por la iglesia de Filipo, oraba por la iglesia de Corinto, oraba por la iglesia de Éfeso, oraba por la iglesia de Galacia. Ahí estaba el apóstol Pablo, alentando, aleluya, a los débiles de la fe. Estaba alentando a ese joven pastor llamado Timoteo. Le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que fue puesto en ti a través de mis manos. Le decía a la iglesia de Galacia: porque ustedes predican otro evangelio, que le enseñó que hay otro evangelio. Amonestaba a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Hizo la obra de Cristo, estuvo para servir a Cristo, estuvo para servir a la iglesia. Y de allí que le escribe a los Corintios y le dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dijo él, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo ni ocultaba su pasado, ni lo exhibía como un trofeo. Más bien lo presentaba con claridad para que otros tuvieran valor y tuvieran esperanza, sabiendo que la misma gracia que lo transformó a él podía transformar también otras vidas. Hoy nosotros presentamos a Cristo a través de nuestro pasado, quién éramos y quién somos en Cristo. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios que nos salvó un día pueda también salvar a aquellos que están perdidos. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? La experiencia de Pablo, de todos los que nacen de nuevo en Cristo, demuestran que el pasado redimido se convierte en combustible para nuestra fe. No revive el dolor, sino que exalta la misericordia de Dios, quien nos llamó. Y al recordar nuestro pasado, ya perdonado por el poder del Evangelio, no nos detenemos simplemente en lo que fuimos ni en lo que hicimos, sino en lo que Dios hizo con aquello que fuimos y con lo que nosotros hicimos. Por eso que la palabra dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, aquello que no era, aquello que era desechado de la sociedad, eso escogió Dios.
nombre del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez éramos esos vil del mundo? Éramos esos menospreciados, éramos esos desechados, que no valíamos un 20 para la familia, no valíamos un 20 para los amigos, que lo apuntaban tal vez con el dedo. Alabado sea el nombre del Señor. Era aquel que se drogaba en la esquina, era aquel que se amanecía todos los fines de semana, pero un día el resplandor del Espíritu Santo iluminó su vida y la gracia de Cristo nos salvó y nos trajo a su camino. Lo hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, dijo Pablo, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuánto alaban a este Dios grande, hermanos? ¿Cuánto glorifican a este Dios grande, hermanos? Dios ha hecho cosas grandes contigo, Dios ha hecho cosas grandes conmigo. ¿Cómo no alabar a Dios en esta noche? ¿Cómo no exaltar su nombre en esta noche? ¿Cómo no alabar el nombre de Cristo, hermanos? Dios ha sido bueno todo el tiempo. El mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que derribó los muros de Jericó, el mismo Dios que resucitó a Lázaro de entre los muertos, está hoy con nosotros en este lugar. No se quedó detenido en el país de donde venimos, no se quedó detenido aquí en la ciudad donde estamos, no se quedó detenido en la población donde vivimos. Él está aquí con nosotros en esta noche, en este lugar. Recordemos las palabras de Jesús, Mateo 28:20. Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto creen que Dios está con nosotros? No vivamos del pasado, que no podamos cambiar, sino de encuentros personales con el Cristo de la gloria. No nos alimentemos únicamente de memorias de historias pasadas, sino de experiencias continuas y renovadoras con el Espíritu Santo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Pedro, el Dios de Pablo, quiere ser también el Dios nuestro en esta hora, el Dios de nuestro presente. Su fidelidad permanece para siempre. El Señor está presente en cada uno de nuestros procesos. Hay muchos que hoy están pasando procesos en esta noche. Hay muchos que llegaron aquí porque están pasando procesos. En esta semana, en estos días, en estos meses, han estado pasando procesos. Y no estás aquí por una casualidad, estás aquí porque Dios te ha traído para decirte de que Él está presente en medio de tu proceso. Porque nada le toma por sorpresa. Y como hay una alabanza que se canta, dice: todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver dentro de mí. Y el autor de esta alabanza continúa y dice: sé que es tu fidelidad la que lleva mi vida más allá de lo que me puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Ese es el Dios que está aquí con nosotros en esta hora, en el desierto, en la lucha diaria, en la espera del día a día. Él sigue siendo Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hoy te hago un llamado, iglesia. No vivas de reliquias espirituales. Vive del maná fresco que cae cada mañana. Recuerda la palabra del salmista que dice que sus misericordias son renovadas cada mañana. Recordemos que el Dios que fue ayer con nosotros es y será siempre el mismo Dios. Él no cambia, Él no se muda, Él no tiene variación. Él es el mismo. Él es el mismo que tuvo con Israel, que tuvo con Abraham, que tuvo con los discípulos, que le dio, ¿no es cierto?, el último mensaje al discípulo, que le dijo que no los dejaría solos, sino que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. Él es el mismo que está aquí con nosotros en esta hora. El Señor no nos llamó a su luz admirable para que vivamos encadenados a un pasado que ya Él perdonó. Escucha bien, un pasado que Él ya perdonó y lo redimió a través
Jesucristo. No te detengas en lo que tú fuiste. Camina en lo que Dios está haciendo contigo ahora. No te conformes con memorias. Busca cada día encuentros personales con Dios. No solo recuerda lo que Dios hizo, cree en lo que Él está por hacer. ¿Cuánto le creen a Dios, hermanos? ¿Cuánto le creen verdaderamente a Dios en esta hora? Mire, Isaías 43 dice, con esto cierro y termino. Dios llama a su pueblo y le dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Y pregunta y dice, ¿no la conoceréis? Y termina esta frase y dice, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Entiendes esta palabra? Abriré camino en el desierto. En ese desierto donde tú no ves salida. En ese desierto donde tú ves que todo es árido. Él dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y Él conoce en lo que tú has estado pasando en esta hora. Pero hay algo que te dice Dios. No te acuerdes de las cosas pasadas. El pasado fue redimido en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No traigas a tu memoria las cosas antiguas, porque Él comenzó a hacer cosas nuevas para ti. Terminamos un año 2025. No nos acordemos de lo que pudimos haber hecho y hicimos. Vivamos el hoy. Vivamos el hoy. Él nos dice, no traigas a tu memoria las cosas pasadas, no las traigas las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque Él comienza a hacer cosas nuevas. Él abre camino en el desierto y ríos en la soledad, en el desierto, en la lucha diaria, en la espera del día a día. Él sigue, escucha bien esto y grábatelo en la memoria. Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él no se ha ido, Él no se ha mudado, Él está con nosotros. ¿Cuánto lo creen en esta hora? Pónganse de pie, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Deja de vivir encadenado a tu pasado. Deja de vivir encadenado y encadenado a tus recuerdos. Es el tiempo de que seas libre en Cristo en esta noche. Yo quiero hablar en esta hora, pero quiero hacer una invitación. Si la palabra de Dios realmente ha hablado a tu vida, ha tocado tu vida, quiero que me levantes tu manito ahí en tu lugar. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga en esta noche, Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor. Dios te bendiga, mi hermana. Vamos a orar. Recuerda lo que Dios te dice. Ya no vivas más encadenado a tu pasado. Es el tiempo de que hoy seas libre. Seas libre. Seas libre. El pasado te ha encadenado y te ha estancado y no te ha dejado avanzar en Cristo. Pero Dios en esta noche te dice aquí, yo hago cosa nueva. Y en tu desierto yo abro camino y pongo ríos en medio de tu soledad. Y ese es el río del Espíritu Santo. Ese es el río que en esta noche te va a llenar, te va a saciar. Si tú lo crees, en esta noche el Espíritu Santo va a saciar, te va a cortar esas cadenas. No saldrás de este lugar como has entrado, saldrás diferente, libre para la gloria de su nombre. Él está aquí en esta noche. Tu pasado, recuerda esto, tu pasado, Dios ya lo redimió, Está muerto tu pasado, desapareció tu pasado. Cristo lo redimió en la cruz del Calvario. Comienza lo nuevo con Cristo en esta noche. Oremos, cierra tus ojitos, ora con fe al Señor. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida en esta noche. Cierra tus ojos, conversa con Dios. Dile lo que hay en tu vida, lo que hay en tu corazón. Pídele al Señor que esas cadenas